Hola. Buenas noches. Bienvenidos a estos relatos. En un remoto pueblo conocido por sus extrañas leyendas, un joven llamado Pablo llegó con una actitud escéptica. Al escuchar que los habitantes eran conocidos como brujas, pensó que se trataba de un simple insulto para describir a personas difíciles de tratar. Pablo soltó una risa burlona, convencido de que la idea de brujas era una exageración. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir en su alojamiento, algo extraordinario ocurrió. En medio de una parálisis del sueño, Pablo se encontró incapaz de moverse y, en esa inmovilidad, vio una figura aterradora. Una túnica sin rostro se alzaba hasta el techo, emanando una presencia ominosa que parecía desafiar toda lógica. La visión dejó a Roberto aterrorizado, convenciéndolo de que había algo más siniestro en el pueblo de lo que inicialmente había imaginado. Mientras tanto, en Monterrey, se cuenta una historia escalofriante sobre un bazar lleno de objetos antiguos y enigmáticos. Este bazar se convirtió en el escenario de eventos paranormales que desafiaron toda explicación racional. Las historias que giran en torno a este lugar están impregnadas de una atmósfera de misterio y terror, y aquellos que han sido testigos de lo que ocurrió en ese bazar aseguran que los eventos que vivieron son difíciles de describir y aún más difíciles de olvidar. En esta ocasión, nos relata una historia que cuenta la maldición que ha afectado a su familia durante generaciones. La historia comienza con la abuela de la narradora, una mujer con un carácter despiadado y una crueldad que aterrorizaba a sus propios hijos. Desde que eran pequeños, la abuela les dejó claro que ellos y sus descendientes le pertenecerían. Su trato cruel acabó con cualquier cariño que sus hijos pudieran haber sentido por ella. Los vecinos hicieron todo lo posible para proteger a los niños y, en ocasiones, incluso alertaron a las autoridades, pero en esos tiempos, las intervenciones legales eran ineficaces. Con el paso de los años, la maldición de la abuela se hizo evidente. Cada vez que un miembro de la familia alcanzaba los 24 años, la maldición se manifestaba de manera trágica. El primer caso fue el de la tía mayor. Al llegar a su 24º cumpleaños, en lugar de celebrar, la abuela le dijo que le llegó la hora y al día siguiente, la tía murió en un accidente automovilístico. 2 años después, el tío también alcanzó los 24 años y, en su cumpleaños, sufrió un desmayo. Los médicos le diagnosticaron un cáncer terminal que lo llevó a la muerte poco después. La tercera persona en la familia que llegó a los 24 años también fue víctima de la maldición. Este individuo, en un acto de desesperación, le comunicó a su madre que ya no quería tener nada que ver con ella. Durante la celebración de su cumpleaños, una sombra negra con ojos rojos apareció y observó a todos con una intensidad aterradora antes de desvanecerse. Aunque la sombra no hizo nada más, el individuo fue asesinado en un asalto en su siguiente cumpleaños. Con el tiempo, la única persona que quedaba era la hija menor. Cuando la abuela se volvió incapaz de cuidar de sí misma, la hija tuvo que quedarse con ella. En la última noche de vida de la abuela, sus gritos de agonía eran desgarradores. La abuela suplicaba por un día más, ofreciendo a alguien más a cambio. La hija, incapaz de soportar el sufrimiento, cerró las puertas de la habitación y esperó que su madre muriera. A pesar de la muerte de la abuela, su influencia persistió. Después de su fallecimiento, extraños frascos comenzaron a aparecer en la azotea de la casa. Uno de estos frascos contenía un sapo con los labios amarrados y envuelto en lino rojo, lo que confirmaba la creencia de la familia de que la presencia de la abuela seguía rondando el lugar. En otro relato, que llega desde Parras, Coahuila, se cuenta la historia de un hermano mayor de mi bisabuelo. Este hombre, conocido por su atractivo físico y carisma, tenía una pareja estable. Sin embargo, una joven del pueblo deseaba ser su compañera y comenzó a practicar la brujería para atraerlo. La situación se volvió tan extrema que el hermano de mi bisabuelo comenzó a perder la cordura, llegando a evacuar chiles jalapeños, un fenómeno sin explicación médica. Un curandero del pueblo fue llamado para ayudar y, al examinar la situación, determinó que se trataba de un ataque de brujería. Para tratar al hermano, el curandero realizó un ritual de purificación en un temazcal con hierbas y oraciones. Durante el proceso, un fuerte ventarrón desató el caos en el rancho, y los animales del corral se escaparon.
A pesar de los esfuerzos, el hermano murió eventualmente y el curandero continuó con la limpieza del mal. El ataque de brujería no se detuvo allí. La pareja del hermano también experimentó efectos extraños y el curandero recomendó un método aún más extremo. La mujer fue sumergida en una gran bañera con agua y cal y golpeada con un látigo mientras el curandero recitaba oraciones. Aunque la mujer sobrevivió al proceso, poco después apareció colgada en el pueblo con signos de violencia. Las historias de brujería y prácticas esotéricas están llenas de misterios y fenómenos inexplicables. Estos relatos reflejan no solo la fascinación con lo sobrenatural, sino también el terror que puede surgir de las prácticas ocultas y sus consecuencias. La familia de una joven suscriptora del canal descubrió, a través de su propia historia, por qué sus padres eran tan tajantes en prohibir cualquier contacto con el terror y la brujería. Aunque sus padres no practicaban ninguna religión ni creencia específica, eran firmes en evitar cualquier cosa relacionada con prácticas mágicas. Al llegar a la adultez, decidió preguntar a sus padres por qué eran tan estrictos sobre el tema. Sus padres, visiblemente perturbados, revelaron que durante su embarazo, la madre había practicado la brujería y realizado sesiones de Ouija. Estas prácticas desataron presencias inquietantes en su hogar, incluyendo la aparición de un niño y una sombra de mujer. La madre decidió cerrar las sesiones y nunca volver a tocar las artes esotéricas, pero los efectos persistieron, afectando profundamente la vida de su familia. Estas historias de brujería, maldiciones y fenómenos paranormales destacan la complejidad y el terror que puede rodear a las prácticas ocultas, dejando una marca indeleble en quienes se atreven a involucrarse en ellas. Suscríbanse, es gratis. Han pasado 7 años desde aquella experiencia, y la chica, al recordar los eventos, deja claro que nunca ha jugado con cosas relacionadas con la brujería y que no tiene intención de hacerlo. La historia que voy a contarles viene de un relato transmitido por mi papá, pero que originalmente me la contó mi bisabuelo, el señor Anselmo Ramírez, conocido cariñosamente como Chemo. Mi bisabuelo, en paz descanse, vivió en un pueblo de lo que se conocía en las redes sociales como un lugar donde ocurrían fenómenos extraordinarios. Durante su vida, atestiguó muchas cosas extrañas que dejaron una impresión duradera en él. Uno de los relatos que más me impactó es una historia que explica por qué no hay tantas brujas como se cree comúnmente. En el rancho donde vivían, se conocía a algunas personas que trabajaban con prácticas esotéricas. Aunque parecían personas comunes en la vida cotidiana, había un conocimiento subterráneo sobre quienes practicaban brujería y se les advertía a los demás que no se acercaran. Un conocido de mi bisabuelo, que estaba muy interesado en el tema, le insistió a Chemo que querían saber cómo funcionaban esos rituales. Mi bisabuelo, aunque respetaba a estas personas y no tenía interés en involucrarse, finalmente accedió debido a la insistencia de su amigo. La bruja del pueblo aceptó enseñar a este hombre, pero le advirtió que debía seguir una serie de pasos al pie de la letra. Lo citó alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana, en un pedazo de monte donde la hierba era alta pero manejable. Allí, el grupo estaba formado por la bruja que había hecho el trato, junto con otras 4 mujeres. El ritual era conocido y consistía en formar un círculo, agarrarse de las manos y recitar ciertas palabras para activar sus habilidades. Mi bisabuelo contó que la bruja le pidió al amigo que cerrara los ojos y que no los abriera bajo ninguna circunstancia. El hombre, escéptico, decidió seguir el procedimiento a pesar de sus dudas. Mientras el grupo recitaba palabras en un idioma desconocido para él, el hombre comenzó a sentir una sensación de ligereza. De repente, se dio cuenta de que ya no sentía el suelo bajo sus pies y que estaba suspendido en el aire junto con las mujeres. En su pánico, abrió los ojos, lo que hizo que perdiera la conexión con el ritual. El grupo lo atrapó antes de que cayera al suelo, pero el incidente enfureció a las mujeres, que se retiraron después de advertirle sobre las consecuencias de abrir los ojos. La bruja que lo había convencido le reprochó no haber seguido las instrucciones. Le advirtió que, aunque no vio más allá de lo que debía, ya había visto demasiado y que debía alejarse de la brujería para siempre. Le dejaron claro que si alguna vez volvía a intentar involucrarse, enfrentaría consecuencias graves.
A lo largo de los años, el relato de este incidente se convirtió en una advertencia para mi bisabuelo y su amigo sobre la peligrosidad de los rituales y las prácticas esotéricas. La historia de cómo el amigo quedó impactado por la visión de las mujeres volando en el aire dejó una impresión indeleble en mi bisabuelo. Para él, el miedo y el respeto hacia estas prácticas ocultas se convirtieron en lecciones que nunca olvidó. Otro relato fascinante involucra a un joven que, a sus 20 años, tuvo un acercamiento inesperado con la brujería. Él estaba estudiando para ser maestro y estaba realizando su servicio social en una escuela primaria cerca de su ciudad, mientras su novia, que también estudiaba para ser maestra, estaba en una escuela rural en una zona lejana. A medida que pasaban las semanas, notó que su novia estaba cada vez más nerviosa y perturbada. Cuando le preguntó qué estaba pasando, ella le confesó que estaba en una escuela de brujas. Inicialmente, él pensó que se trataba de un término despectivo para describir a personas difíciles, pero pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más seria. Ella mostró cosas inquietantes que había encontrado en la escuela: palitos amarrados con hilos, figuras y animales muertos, todo acompañado de notas con amenazas. La novia estaba aterrorizada y él intentó ayudarla contactando a personas que pudieran intervenir. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo concreto, recibió una llamada desesperada de su novia. Ella estaba en la plaza principal del pueblo con su coche estrellado contra un árbol y ella misma estaba al borde del colapso. Cuando llegó, encontró a su novia en un estado de agitación extrema, con los ojos completamente negros. El joven, con la ayuda de su familia católica, intentó rezar y hacer lo que pudo para ayudarla, pero ella se reía y maldecía. Desesperado, la llevó a un hospital psiquiátrico, separándose de su novia para siempre. La experiencia dejó una marca duradera en él, pues nunca supo con certeza si su novia había sido víctima de brujería o una posesión. La brujería y los fenómenos inexplicables parecen concentrarse en áreas rurales. Uno de los relatos más impactantes que escuché desde que era niño involucra a mi tatarabuela, una mujer de carácter firme que vivía en tiempos pasados. Ella estaba en el proceso de colgar la ropa que había lavado en el río cuando comenzó a escuchar voces a lo lejos. Las voces variaban de mujer a hombre y de niño a joven, y comenzaron a provocarla con insultos y amenazas. Mi tatarabuela, que ya tenía experiencia lidiando con estos fenómenos, identificó a la fuente del problema, una cocona que estaba en un árbol cercano. La cocona seguía burlándose de ella y provocándola, y mi tatarabuela, cansada de su actitud, decidió actuar. Recitó las 12 verdades, un conjunto de oraciones que se usan en estos casos mientras anudaba un pedazo de tela. Cuando terminó de deshacer los nudos, la cocona cayó del árbol y ella la atrapó en un saco y la arrojó a un riachuelo cercano. Al día siguiente, al revisar el saco, descubrieron que dentro había una mujer desnuda con solo un rebozo, confirmando que la cocona era en realidad una bruja. La mujer suplicó por su vida, explicando que había venido desde Guadalajara en busca de su amante y que solo estaba buscando robar energía. Mi tatarabuela, en lugar de matarla, le dio ropa y la envió de regreso a Guadalajara, advirtiéndole que no se metiera más con ellos o enfrentaría consecuencias aún peores. Estas historias reflejan la complejidad y el terror que rodea a las prácticas esotéricas y las leyendas locales, demostrando cómo estas experiencias impactan profundamente a quienes las viven. Otro caso es en el pequeño bazar de la calle Revolución. Algo aterrador se cocinó entre los estantes abarrotados de objetos usados y ropa de segunda mano. Este bazar, un rincón de tesoros reutilizados y trastos viejos, era un lugar común para aquellos que buscaban deshacerse de artículos ya no deseados, esperando algo de ganancia a cambio. Los objetos no se cuestionaban, lo que importaba era la transacción, y la venta de cosas baratas era la norma. Un día, el bazar recibió un cargamento de ropa inusualmente extravagante y completamente nueva. La llegada de este lote generó curiosidad, pues las prendas eran únicas, un tanto extrañas y no se parecían a nada que hubieran visto antes. El proveedor del lote ofreció un precio muy bajo por la mercancía, y ante la ganga que suponía, el bazar decidió adquirirla sin mayores preguntas. Las ropas, que incluían chaquetas, camisas y vestidos con diseños llamativos y poco comunes, fueron puestas a la venta. Aunque el precio era atractivo,
Los clientes empezaron a devolver las prendas al día siguiente con excusas aparentemente triviales, que no les quedaban bien, que no eran lo que esperaban, o que no gustaron a quienes se las habían comprado. La devolución se repetía semana tras semana, con cada prenda regresando al bazar por razones que no parecían del todo satisfactorias. Al cabo de un mes, las prendas exóticas habían sido devueltas al menos 6 veces cada una. La tienda, desconcertada por este fenómeno, decidió hacer una oferta especial, 3 prendas por el precio de una. A pesar del precio ridículamente bajo, una clienta se llevó las últimas prendas restantes, ansiosa por descubrir qué estaba pasando. El día siguiente, la mujer regresó al bazar, visiblemente alterada. Explicó que, al llegar a casa, había distribuido las prendas entre ella y su hermana. La ropa, que inicialmente parecía inofensiva, resultó ser cualquier cosa menos común. La hermana, al ponerse una de las prendas frente al espejo, vio algo que la hizo gritar desesperadamente. El reflejo en el espejo no era el suyo, sino el de una mujer desconocida con una complexión diferente. La visión aterradora y la imposibilidad de quitarse la prenda desencadenaron un pánico que solo se resolvió con un forcejeo que dejó la prenda aparentemente intacta. Desconcertados, los propietarios del bazar decidieron investigar el origen de estas prendas. Descubrieron que el proveedor vivía cerca, en una colonia cercana. Al interrogarlo, el hombre se mostró asustado y admitió que había robado las ropas de una casa abandonada conocida por ser la residencia de una bruja. Relató que había sentido una presencia inquietante mientras recogía las prendas y que, desde entonces, su hogar se había convertido en un lugar de ruidos y voces inexplicables. Con el conocimiento de esta historia, los propietarios del bazar decidieron deshacerse de las prendas, mientras que el proveedor, temeroso, se alejó de ellas para siempre. La historia, que al principio parecía una simple anécdota, se convirtió en una advertencia de los secretos oscuros que pueden acechar incluso en los lugares más inesperados. En una historia paralela, Don Zapata Ramírez narró una leyenda que se remonta a los años 30. En esa época, las fiestas no estaban completas sin música en vivo, y un anciano violinista era conocido por amenizar bailes y celebraciones. Un día, el violinista se enfrentó a un dilema inusual, había aceptado 2 compromisos musicales para la misma hora en lugares distantes. Para cumplir con ambas obligaciones, ideó un ingenioso plan: llevaría el violín a una fiesta y dejaría el estuche en la otra, prometiendo que el sonido del violín llenaría ambas celebraciones a la hora pactada. Sorprendentemente, cuando los anfitriones abrieron el estuche en la segunda fiesta, la música comenzó a sonar como si el violinista estuviera presente. El misterio se desveló cuando se descubrió que el sonido se transmitía a través de algún mecanismo inexplicable, dejando a todos asombrados. A pesar de la magia de la historia, el violinista logró cumplir con su promesa, tocando en 2 lugares simultáneamente y dejando a todos perplejos por el truco. Finalmente, una historia aún más inquietante surgió de una suscriptora que compartió su experiencia personal. Su hermano, quien había estudiado en una escuela secundaria con una oscura leyenda sobre un estudiante que se había quitado la vida allí, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más extraño. La leyenda del joven que aparecía en la escuela, con un rostro demacrado y el sonido de un golpe tras su caída, parecía cobrar vida en la realidad para la hermana. El hermano, que había desarrollado una obsesión por una mujer misteriosa, se volvió cada vez más errático y distante. A medida que los rumores sobre su relación con una mujer casada se esparcieron, la hermana investigó y descubrió que el amor prohibido de su hermano estaba vinculado con la brujería. En la escuela, durante una remodelación, se encontraron trabajos de brujería enterrados, entre ellos una fotografía de un joven con un lazo alrededor del cuello, junto a una mujer que coincidía con la descripción de la amante de su hermano. La bruja, que aparentemente había estado manipulando a los jóvenes para que trabajaran para ella, había tejido una red de desgracia a lo largo de los años. La historia de la bruja, el violinista y los sucesos inexplicables en el bazar y la escuela se entrelazan en un oscuro tejido de misterio y terror, recordando a todos que algunas historias pueden estar más cerca de la realidad de lo que se imagina. Por último, una historia de mi abuela, quien en su juventud había experimentado más desdichas de las que uno podría imaginar, se encontraba en un momento particularmente oscuro de su vida.
Ella había sido madre soltera desde muy joven, enfrentando las dificultades de criar a mi madre, quien era la mayor de sus 3 hijos, mientras lidiaba con las secuelas de un primer matrimonio que terminó en fracaso. Los problemas se acentuaron cuando su segundo matrimonio también se desplomó, y el hombre con quien había formado una nueva familia decidió que no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de mi madre, la hija de su primer matrimonio. Mi abuela, una mujer joven y voluble en ese entonces, se vio obligada a dejar a mi madre bajo el cuidado de su propia madre, mi bisabuela, mientras trataba de superar los problemas de su nuevo matrimonio, que también terminó en separación. La situación no solo era dolorosa emocionalmente, sino que también se complicó en términos legales, especialmente en lo que respecta a la vivienda que mi abuela y su segundo esposo habían compartido. La vivienda, situada en las orillas del río Santa Catarina, era un pequeño refugio que se convirtió en un foco de conflicto tras la separación. Mi abuela había tenido que mudarse a Santo Domingo con su pareja, pero ahora se encontraba en medio de una disputa legal sobre quién tenía derecho a quedarse con la propiedad. El proceso legal parecía estancado, sumido en la burocracia que impedía cualquier avance. Desesperada, mi abuela decidió buscar una solución alternativa y, guiada por una mezcla de desesperación y fe, se dirigió a la casa de un curandero que prometía limpiar el mal. Este curandero, que era ciego, le dijo a mi abuela que él ya la estaba esperando, y que ella llevaba consigo algo más que una simple carga emocional. Le explicó que había algo más oscuro trabajando en su contra, y que necesitaba saber qué estaba ocurriendo en su vida para poder ayudarla. El curandero, con un tono que mezclaba solemnidad y seguridad, le sugirió a mi abuela que le contara los detalles de su situación. Al escuchar su relato sobre la disputa legal y los problemas con la abogada que llevaba su caso, el curandero le reveló que no solo estaba lidiando con la burocracia, sino que también estaba siendo víctima de un trabajo de brujería. Según él, alguien había colocado maldiciones sobre ella para asegurar que perdiera lo que le pertenecía por derecho. El curandero le pidió el nombre de la abogada que estaba manejando su caso y le dijo que no hiciera preguntas ni dijera nada, simplemente debía confiar en el proceso. El curandero, acompañado por San Judas Tadeo y San Martín de Porres en espíritu, visitó a la abogada para convencerla de que trabajara en el caso de mi abuela. A los días, mi abuela regresó al curandero para saber qué había sucedido. El curandero le explicó que, en efecto, él y los santos habían ido en espíritu a visitar a la abogada y habían encontrado que ella estaba bajo el influjo de otro brujo, enviado por la expareja de mi abuela, que la había colocado en un cementerio para impedir que su caso avanzara. La confrontación entre el curandero y el brujo rival había sido intensa, reflejándose incluso en el cuerpo del curandero, quien había regresado con marcas de la batalla espiritual. Cuando mi abuela fue a hablar con la abogada, ésta le confirmó que el caso se resolvería a su favor, sorprendiéndola al decirle que había estado pensando en ella durante los últimos días. La abogada reconoció que su situación había cambiado repentinamente para bien y que el problema que había retrasado el caso se había solucionado. Meses después, la disputa legal se resolvió a favor de mi abuela. La casa, donde había vivido con su familia durante casi 30 años, fue oficialmente adjudicada a su nombre, y nunca volvieron a tener noticias de la expareja de ella. El vínculo con esa parte de su vida quedó cerrado, y el caso que había durado tanto tiempo se solucionó de manera sorprendentemente rápida y favorable. En años posteriores, mi abuela aún recordaba aquella experiencia como una intervención misteriosa y asombrosa que le había dado una solución a un problema que parecía irresoluble. La historia de su batalla legal, un enfrentamiento que se extendió a dimensiones espirituales, se convirtió en una de las narraciones más memorables de su vida. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más relatos que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.